magnífica. Y hablando de zona magnífica y hablando de los militares que comentabas antes, y entonces te iba a preguntar lo que antes estaba amenazando con preguntarte, y era militares españoles, Dara. Hombre, los militares españoles están repartidos por todo el mundo y realmente están dejando una impronta tremendamente positiva allá donde vayan. De hecho, hay zonas donde solo los militares españoles son aceptados para el mando de las fuerzas ONU. Y apenas tenemos Osetia, por ejemplo, es decir, tanto los países eslavos, Rusia, como los del sur, solo aceptaron mando español, no aceptaron mando alemán, por supuesto. Nadie en los Balcanes y en países eslavos acepta mando alemán ni mando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues desde hace muchos años los test psicológicos, garantizando la objetividad y la realización de los test psicológicos para las Fuerzas Armadas. La actitud, la actividad, la capacidad psicológica, la capacidad de resistir, la capacidad de, en situaciones de estrés, de tensión máxima, la línea de defensa entre el Líbano e Israel. Ahí están las fuerzas españolas. Tienen por una parte a Hezbollah y por otra parte a los israelíes. Y esos test psicológicos los realiza Dara. Esa tecnología que permite leer automáticamente, de forma fiable y muy rápidamente, esos test psicológicos y en 10 minutos saber si una persona es apta para el servicio o debe repatriarse inmediatamente antes de que genere un problema. Un militar va armado, tiene una capacidad de generar un problema muy importante, entonces repatriarlo si hay necesidad o certificar que su capacidad psicológica es óptima para las misiones que va a tener que enfrentar. Esos test psicológicos, la tecnología que los lee, que los gestiona, que da los informes, es nuestra, de hace muchos años. De hecho, hay un departamento de psicología en el Ejército de Tierra, en la Armada también y el Ejército del Aire también, muy importante, que ellos mismos antes se compraban los test psicológicos a Fuerzas Armadas exteriores y ahora lo hacen ellos directamente. Las preguntas, los análisis, la lectura, las pruebas, y de hecho con un éxito enorme, porque en misiones no ha habido suicidios, no ha habido problemas de combates entre fuerzas españolas. Cuando ha habido un accidente es porque el vehículo ha volcado o cuando ha habido un accidente. Pero la personalidad, la psique del soldado español ahora mismo es de las más elevadas, las mejores en Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto internacionalmente. Ya que de alguna forma esto es preventivo, ¿me explico? Es preventivo. Cuando alguien se detecta que puede tener algún problema, que puede crear algún problema, automáticamente se le repatria. Se le repatria o se le saca del servicio. Por ejemplo, en los buques de la Armada, que ahora tienen que repatriar a todas las Fuerzas Armadas de Afganistán, por ejemplo, que a lo mejor los militares tienen que estar en un buque bien lleno, bien completo, y tienen que estar 3, 4, 5, 6 meses, un personal de tierra que no está acostumbrado a estar encerrado. Ellos lo denominan la enfermedad mamparitis, porque las mamparas, los habitantes se le caen encima. Bueno, pues en cada buque va uno de nuestros equipos, se les pasa test continuamente y en cuando se detecta cualquier anomalía, cualquier nerviosismo por encima de lo normal, se les saca inmediatamente. En nuestros barcos no hay ningún problema, y son barcos que además con muchísima, que hay también caballos, que hay fuerza logística, que hay soldado de combate. Un soldado de combate no es una persona que pueda estar encerrada en 2 metros cuadrados 6 meses. Es muy difícil. Tienen un comportamiento. Entonces nosotros, el Departamento de Psicología del Ejército de Tierra hace unos test adecuados a ese tipo de situaciones. Son situaciones extremas, son situaciones tremendas. Claro. Y nuestros equipos lo están leyendo continuamente, permanentemente, de una forma totalmente fiable y anónima. Cosa importante también. Claro. Yo me acuerdo de una anécdota que cuando se hicieron los test psicológicos para mandar las Fuerzas Armadas al Líbano, para separar los israelíes y a Hezbollah, pues se suspendía siempre a una persona. Es decir, se aprobaba a todos los que se presentaron, se les aprobaba a todos, pero siempre, reiteradamente, se suspendía a una persona. Y se le da al mismo, continuamente. Un general tuvo que intervenir para ordenar que esa persona fuese a Kosovo en contra de la decisión del Departamento Psicológico, porque todos los exámenes los suspendía. Y recuerdo que se le suspendió 1 vez, 2 veces, 3 veces, es decir, salía negativo. Esa persona no podía ir como fuerza de combate a separar a los de Hezbollah y a los israelíes. Bueno, pues en una reunión posterior, esta persona se presentó y nos dijo: ustedes son los responsables de haber intentado de no haber ido allí, y me han suspendido y reiteradamente me han suspendido. Eso era el capellán.
Claro, evidentemente, un test psicológico militar que te tiene que configurar si tienes capacidad de combate. Y claro, pues ese test psicológico, o un capellán, o un civil, o una persona estándar, tiene que suspenderle. Es que los capellanes son militares también. Son militares, pero si uno pero el concepto mide, es otro, claro. Mide la fuerza de combate, la capacidad de fuego, pues no. Yo tuve en la mili un capellán que se apellidaba Coronel. Y era teniente. Y yo decía, a sus órdenes, mi teniente coronel. Claro, y decía, que soy teniente. O sea, pero usted se apellida Coronel. Eran casos simpáticos. No, son unos diplomáticos muy buenos, porque pueden hablar tanto con unos con otros. Son militares, pero no son militares. Y pueden hablar con todos. Y tienen una función diplomática muy importante que un militar como tal no puede hacer. O sea, tienen su función y es importante. Bueno, pues lo suspendimos varias veces, se le suspendió varias veces. Pobre hombre. Hombre frustrado. Sí, en ese aspecto. Pues nos lo echó en cara. Nos lo echó en cara severamente. Digo, pues esto hay que aceptarlo. Y no se excomulgó de milagro. Oye, Dara tiene otra cosa realmente importante. Y es que se garantiza que en todo el sistema funcionarial, en todo el sistema de oposiciones, hay una equidad, una ecuanimidad absoluta. Porque se corrigen todos por un sistema también de Dara, un sistema que anónimo. Absolutamente anónimo. Y absolutamente automático, por lo que nadie puede meter mano y decir, ay, que está aquí mi sobrino, que está mi hijo, que está mi cuñado, y este que entre, el otro que no entre. Que hace muchos años, desgraciadamente, podía pasar. También es cierto que lo han solucionado de otra forma. Dice, este pónmela aquí, y este pónmela allá, y son muchos los que hay así. Pero bueno, pero esos son eventuales. Esos son eventuales. Es decir, lo que es un funcionario de carrera. O directores. Bueno, pero los directores son eventuales. Es decir, lo que son los funcionarios de carrera. Estamos hablando de policías, guardia civil, médicos. Es decir, no solamente administrativos. Es decir, el procedimiento, y todos los funcionarios lo saben porque el primer ejercicio han tenido que rellenar uno de nuestros impresos, que se divide por la mitad. Ellos saben que en la parte izquierda rellenan los datos personales y en la parte derecha exclusivamente las respuestas de las preguntas del examen. Y cuando entregan el examen se rompe, se divide en dos partes, sus datos personales van a una urna y las respuestas al examen a otra urna. Bien, eso se guarda en distintos sitios, se lacra las urnas. ¿Y luego que lo hacéis por sorteo? No. ¿O cómo unir las dos mitades? No, se leen las respuestas del examen y se califican los exámenes sin saber a quién se está calificando. Se sacan las listas con las calificaciones dadas, pero sin saber a quién se están produciendo. Y cuando el tribunal se publican, se aceptan, se confirman, se firman, entonces es cuando se lee la otra parte del examen y se relacionan ambas partes por un código, ¿no? Por un código que es totalmente anónimo, es decir, un código que es diferente en cada hoja y que solo la máquina sabe interpretar. Es un código binario, no es un código de barras, es decir, se garantiza la absoluta, son unas marcas con marcas al azar además y con pruebas, y así después se relaciona. Hasta que no se lee la parte izquierda del impreso, no se puede saber, a quién le corresponden las calificaciones, saberlo. Con lo cual se garantiza la objetividad. De hecho, en España, el filtro más fuerte en cualquier oposición para ser guardia civil o para ser funcionario de carrera en cualquier sitio es pasar esta primera prueba. Porque es una máquina y un sistema objetivo el que lo va a leer. Ni el tribunal, ni nosotros, ni nadie. Informática, ni nadie tiene capacidad. Exclusivamente el sistema lo va a analizar. Hasta que no se abra la urna de las papeletas, de las cabeceras donde están los datos personales, no se puede saber a quién corresponde cada examen, porque se entregan totalmente vacíos. Entonces, lo rellena el propio usuario. No son exámenes personalizados, un examen para cada persona, no, son exámenes genéricos, se entregan a todas las personas y esa persona es la que pone su DNI, la que responde. Y al dividirlo, nosotros no sabemos qué código le hemos entregado a nadie. Pues un código que solamente interpreta la máquina, el sistema nada más. Sí, y además no sabemos a quién se lo hemos entregado porque se entregan al azar y son las personas las que ponen su DNI. Y al romper el impreso y guardarlo en urnas distintas, hasta que no se lea esas papeletas, no se puede identificar qué calificación le corresponde a cada persona. Por eso tenemos una calidad, a mi juicio, un nivel
de los funcionarios de carrera muy elevado en este país. De hecho, hay un chiste en Rusia, que ahora en mi viaje a los Balcanes me la muestra muchas veces, y es que te sale una fotografía de un policía ruso y de un policía español. Entonces el policía ruso pues sale con la gorra hacia atrás, mal vestido, gordo y esto, y el policía nacional español sale con un cuerpazo enorme, 2 metros, y nos comparan diciendo, es que los funcionarios españoles, los de carrera, son el referencia o estereotipo ya en Europa. En Europa, en Alemania lo mismo. Es decir, de los pocos países que tienen un sistema tan cruelmente objetivo y anónimo, donde es imposible interferir, es España. Es tremendamente cruel. De hecho, antiguamente siempre se hablaba del número 1 de la oposición, de no sé cuánto. En los últimos 20 años ya no hay número 1 de las oposiciones, ya no hay hijos, ya no hay nietos, ya no hay primos. Es decir, ahora hay que conseguirlo. Y no hay forma de intervenir. David Cervigón, ¿la semana que viene vas a venir? Si me invitáis, sí. Sí, es que me gustaría mucho, porque ya nos hemos enrollado y se nos ha pasado los votos, los procesos electorales con listas abiertas, que eso me encanta, que hemos hecho 2 o 3 procesos electorales. Hablamos de eso. Listas abiertas, para que las personas puedan elegir a sus candidatos. Ese sí que es un buen tema para sacarlo. Hombre, eso sí, venga, próximo día. Para comentarlo, pero nada más que para comentarlo. Si alguien toma nota. Porque ni el PP ni el PSOE van a aprobar un sistema de eso. El miércoles que viene hablamos de listas abiertas, hablamos del sistema de DARA para poder controlar todo esto, y vamos a hablar de otra cosa más. Me vas a acompañar, o yo te voy a acompañar, hasta principios del siglo XIX. Sí. Y me vas a contar algo de un familiar tuyo que es algo realmente divertido. ¿Te lo traerás para la semana que viene? Venga, me lo traigo para la semana que viene. Hablamos listas abiertas y viajamos hasta principios del 19. Muy bien, muy bien. Pues perfecto. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Cuando quieras, Carlos. Horas de Radio con Ezequiel Triñaque.